no hay otra que las vamos a tener que dejar aquí porque no tardarán ahí en morir, ¿verdad? Ya va a ponerse el sol fuerte, ahí van a quedar las pobres, ¿verdad? Tal vez todas ahogadas incluso por el calor, porque de ahí, ¿quién las va a sacar? Ya no se puede hacer nada, hay que se queden, ¿verdad? Entonces dijeron, pues vieron que algunas comenzaron allá abajo a saltar y a saltar ahí queriendo ver qué hacían, desesperadas, algunas ranitas ahí viendo qué hacían, se alborotaron, y entonces pues las de arriba dijeron, miren, pobres allá están y desgastándose, están ahí las pobres ranitas y de todas formas van a morir pobrecitas, mejor digámosles para que de una vez asuman su situación, para que vean la realidad de que se van a morir, digámosles que mejor que no hagan esfuerzo, que ahí se estén, de todas formas pues van a morir. Y algunas se acercaron y les gritaban, ¿verdad? Tranquilícense, ahí quédense, se van a morir, ya no se preocupen, mejor, pues tal vez les decían, encomiéndense ahí a Dios porque ya les llegó su hora, ¿verdad? Y entonces allá las ranitas abajo, pues algunas comenzaron ahí a escuchar esas palabras, ¿verdad? Que les decían, ya desen por vencido, no hay solución, van a morir, ya, pues déjense morir, ¿verdad? Ya van a pasar a mejor vida, ya no se preocupen. Y en ese momento pues transcurrió el tiempo y ya estaban las ranitas todavía allá arriba observando, esperando ahí que las ranitas desistieran de estar saltando por gusto, ¿verdad? Por gusto, decían ellas, y comenzaron a ver que algunas ranitas pues comenzaron ahí a quedarse ya desmoralizadas, ¿verdad? Porque escuchaban esas palabras allá arriba que les decían, ya no salten, es por gusto, están perdiendo el tiempo, se van a morir. Y esas ranitas pues se quedaron allá en el pozo y comenzaron ahí a descansar, ya no pudieron otras que quedarse ahí tiradas, rendidas de saltar, ahí se quedaron tiradas, ¿verdad? Y pues se estaban ya dando por vencido, ¿verdad? Estaban ya dándose por muertas esas ranitas. En ese momento vieron que había una ranita que pues seguía necia, ¿verdad? Y va de saltar, y va de saltar, y va de saltar. Y las ranitas, ya no saltes, te vas a morir, es por gusto. Estás perdiendo el tiempo, ya no saltes. Y la ranita seguía saltando más, y saltando más, y saltando más, hasta que en una de esas la ranita logró llegar hasta la orilla, se agarró de la orilla y logró salir. Y todas las ranitas admiradas, las que estaban arriba, y comenzaron aplaudiendo, bravo, ¿y por qué seguía saltando? ¿Por qué? ¿Cómo fue que lograste salir? Y entonces la ranita les dijo, bueno, les dijo, pues fue por sus palabras, lo que ustedes me estaban diciendo. ¿Qué le estábamos diciendo? Pues me estaban dando ánimo. Entonces nosotros no te estábamos dando ánimo, nosotros al contrario te estábamos diciendo que se dejaran morir, que no tenían solución. Entonces dijo, ¿saben qué es lo que pasa? Que yo padezco un poco de los oídos, no escucho muy bien, dijo la ranita. Y yo pensé que en lugar de estarme desanimando, al contrario, pensé que me estaban animando, pensé que me estaban diciendo que saltara, que yo lo podía lograr. Y por eso me esforcé, dijo esa ranita, y miren, gracias a ustedes estoy aquí afuera. Entonces dijeron ellas, bueno, no fue gracias a nosotros, sino afortunadamente por tu sordera. Tú pensaste que te estábamos hablando positivamente, te esforzaste y saliste de ese agujero. Entonces, lo que hicieron estas ranitas, pues cuando vieron que esta ranita salió por las palabras de ánimo que le estaban dando supuestamente, dijeron, bueno, entonces ahora hagamos lo mismo con las demás. En lugar de desanimarlas, hablemosles palabras de ánimo. Y fueron y comenzaron a hablarles allá a las otras ranitas que sí podían lograrlo, que sí podían hacerlo, que siguieran insistiendo, que no se dieran por vencidas, y al final pues todas las ranitas lograron salir de ese agujero. Gracias a esas palabras de ánimo, gracias a esas palabras de apoyo. En este sentido, hermanos, quiere decir de que nuestras palabras muchas veces tienen poder para animar, poder para levantar, pero también tienen poder para destruir, poder incluso hasta para matar. Entonces, hermanos, es importante que veamos cómo a veces nos vamos a encontrar en situaciones difíciles, en situaciones muy problemáticas en las que creemos que no vamos a poder salir de ahí. Nos sentimos en un agujero, nos sentimos en un hoyo profundo donde creemos aquí ya no vamos a salir. Pero hermanos, nosotros que creemos en Dios, que confiamos en Dios, sabemos que hay solución para todos nuestros problemas. Lamentablemente muchas personas allá que no conocen a Dios, pues muchas veces toman decisiones fatídicas, ¿verdad? Hemos escuchado de varios que se han suicidado, ¿sí? Se van a lanzar a veces de algún puente, y recientemente escuchamos la noticia de una mujer
que incluso quería lanzarse del puente del incienso, si no estoy mal, aún con 2 niños, ¿verdad? Aún con sus 2 niños pequeños por problemas con su esposo. Entonces a veces, hermanos, suceden estas cosas de personas que no tienen ese apoyo espiritual y toman decisiones aún de quitarse la vida. Pues esta anécdota nos hace reflexionar de que nosotros no debemos darnos por vencidos cuando estemos en una situación difícil. Y no solamente eso, sino nosotros podemos ayudar también a aquella persona que esté en un momento difícil, en una situación difícil. Nosotros podemos darles palabras de ánimo. Quiero que veamos ahora este pasaje que acabamos de leer. Y aquí se nos está hablando de un personaje, pues un profeta que fue muy tremendo, hermanos. Un profeta muy tremendo. A tal punto, hermanos, que la Biblia nos dice que en carros de fuego fue llevado al cielo, ¿sí? Un profeta muy, muy especial que la Biblia nos narra. Y vamos a ver, hermanos, qué momento está pasando por acá Elías, este que acabamos ahorita de leer. Sin embargo, vamos a platicar un poco de cuáles fueron los acontecimientos anteriores a este pasaje que acabamos de leer. Quiero decirles que Elías era un profeta que pues realizó con la ayuda de Dios, ¿verdad? Pues varios milagros. Elías fue aquel profeta que en un momento Dios le dijo: vas a orar para que no llueva, y no va a llover. Y dice la palabra del Señor que no llovió por 3 años y medio. 3 años y 6 meses no llovió, después de la profecía que dio Elías de que no llovería. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? 3 años sin llover, una total sequía, ¿sí? Quizá tal vez hambruna, ¿verdad? Una situación muy difícil por la que estaba pasando, pero fue como un castigo, ¿verdad?, que le llegó al pueblo después de que Elías profetizó esto. Y en medio de esa situación difícil, incluso hubo otros milagros que realizó Elías. Él visitó, ¿se recuerdan ustedes?, a una viuda. Esa viuda dice que solo tenía, me parece que un poquito de aceite y un poquito de harina. Y llegó el profeta en esos tiempos de sequía, en esos tiempos de pobreza, donde dijo: bueno, voy a llegar con esta viuda para que me prepare una torta, un pan para comer. Y entonces llega a este lugar y la viuda pues dice: bueno, dice, ya solo tengo esta harina y ese pan, y es lo que tenía para comerlo con mi hijo, ¿verdad? Y sin embargo, pues en este momento la viuda dice: bueno, es para el profeta. Y entonces viene esta viuda y da esa harina y ese aceite. Pero viene el profeta Elías y ora para que en ese lugar a esta viuda ya no le falte ni harina ni aceite, ¿sí? Ese es uno de los milagros que hace allí Elías, porque a esta viuda, la viuda de Sarepta, ya no le hace falta ni harina ni aceite. Todo eso abundaba allí en su casa y nunca esos recipientes que contenían esos ingredientes le hicieron falta a esta viuda, ¿sí? Dios se encargó de proveerle a esta viuda como recompensa por lo que había hecho. No solo eso, más adelante se nos habla también de que el hijo de esta viuda muere el hijo de esta viuda, y entonces pues nuevamente ella acude al profeta Elías y le dice: mira, ha muerto mi hijo. Y dice la palabra del Señor que Elías ora por este muchacho, y este muchacho, dice la palabra del Señor, que resucita. Así que Elías viene y resucita a este hijo de esta viuda que había muerto. Vemos entonces que era un hombre de Dios, Elías, un hombre que pues era utilizado grandemente por el Señor. Y en ese tiempo pues había un rey en Israel, que era el rey Acab. El rey Acab tenía por esposa a una mujer de nombre Jezabel. Pero esta mujer Jezabel no adoraba al Dios de los hebreos, no adoraba al Dios de Israel, adoraba a otros dioses, ¿sí? Adoraba a otros dioses, y tenemos acá, hermanos, la historia en la palabra del Señor, que adoraba a Baal, adoraba a la diosa Acera,
tenía muchos ídolos, y el rey, que en ese momento era el rey de Israel, que era el rey Acab, pues consentía, ¿verdad?, con esta mujer en ese aspecto de idolatría. Y no solamente pues esta mujer se quedaba conforme con tener sus dioses y que Acab también adorara a esos dioses, sino que ellos querían que todo el pueblo de Israel adorara también a esos dioses. Y comenzó a matar a los profetas de Jehová. Comenzó a dar muerte a muchos de los profetas de Jehová. Muchos de los profetas de Jehová habían muerto. Y hay un momento en que Elías, viendo toda esa situación, pues se enfrenta al rey Acab y le dice, mira, le dice, si realmente esos dioses son verdaderos, yo quiero que tú y que los profetas me lo demuestren. Quiero que me lo demuestren. Yo les hago un reto, les dijo Elías. Yo les hago un reto, que a los dos hagamos un holocausto. Consigamos ahí 2 bueyes y vamos a hacer un sacrificio y vamos a poner ahí ese sacrificio, vamos a despedazar esos bueyes y vamos a poner ese holocausto y vamos a hacer algo. Aquel holocausto, aquel sacrificio que agarre fuego por sí solo, ¿sí? Al que le suceda eso, ese va a ser realmente el Dios verdadero. Al que le clamemos, ese va a ser el Dios verdadero. Si ustedes claman a sus dioses y esos dioses hacen que ese holocausto encienda por sí solo, esos van a ser los dioses verdaderos. Pero si Jehová hace que encienda el holocausto que yo voy a preparar, ese será el Dios verdadero. Entonces, lo que hace Elías es que hace ese reto con estos profetas de Baal, con estos profetas de Acera. Eran un aproximado de 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, los que estaban en ese momento, en ese reto que estaba haciendo Elías. Un total de 850. Ahí estaba todo el pueblo de Israel observando, y entonces viene y comienzan los 850 profetas de Baal y Acera, hacen el holocausto, tienen todo preparado y comienzan a rendirle culto, a rendirle ritos a sus dioses, ¿verdad? A Baal, a Acera. Dice que incluso comienzan a gritar, comienzan a saltar, comienzan hasta a cortarse su cuerpo, ¿verdad? Comienzan a cortarse ellos su cuerpo y comienza Elías a burlarse de ellos. Y les dice, ¿qué es lo que sucede? ¿Será que vuestro Dios, ¿verdad? O el Dios de ustedes o los dioses de ustedes están durmiendo? Estarán ahorita tomando su siesta, ¿verdad? Comienza Elías allá a burlarse de ellos. Pues resulta que al final ellos no logran de que ese holocausto agarre fuego, de que encienda por sí solo. Ellos clamaban a grandes voces, se sajaban, dice aquí la palabra, con cuchillos y con lancetas, conforme a sus costumbres, dice, hasta chorrear la sangre sobre ellos, pero no pasaba nada. Entonces viene Elías, eso está en el capítulo 18, pero si ustedes quieren leerlo después. Dice que había pasado el mediodía, todos ellos iban a gritar frenéticamente, pero no sucedía nada. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, vengan acá, vengan, les dijo, y acérquense acá. Y dice que Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Dice, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después, dice, hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña y cortó, dice, el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y vino Elías y pidió que trajeran cántaros con agua y que derramaran esos cántaros con agua sobre el sacrificio, que echaran agua sobre ese holocausto, que echaran agua sobre la leña, imagínense, y también dijo que echaran agua sobre esa zanja que habían hecho alrededor, ¿verdad?, del holocausto. Entonces se llenó la zanja de agua, el holocausto estaba empapado, ¿se imaginan ustedes? ¿Sí? La leña también estaba empapada, hizo que la llenara, que le echaran agua varias veces. Sin embargo, hermanos, cuando él viene y ora a Dios, dice Jehová, dice, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que te vuelves a ti, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces dice, hermanos, que en ese momento cayó fuego de Jehová
y consumió el holocausto, la leña, dice, las piedras y el polvo, dice, y aún lamió, dice la palabra del Señor, el agua que estaba en la zanja. Entonces, hermanos, el holocausto prendió fuego. Lo que no pudieron hacer los otros 850 profetas, ¿verdad? De Baal y de Acera, lo hizo el profeta Elías. Y cuando hizo el profeta Elías esta situación, pues hermanos, todo el pueblo, ¿qué sucedió? Creyó que el Dios de Elías era el verdadero Dios. En ese momento, entonces, hermanos, Elías toma autoridad y dice: ahora vamos a dar muerte a estos falsos profetas. Y agarran a todos esos profetas, hermanos, a los 850, y Elías los mata. Dice la palabra del Señor que Elías degolló, hermanos, a todos estos falsos profetas. Allí dice la palabra en el versículo 40, dice: entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal. En Primera de Reyes 18:40 dice: entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí dice, los degolló. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Mató a 850 falsos profetas, Elías. Pero, hermanos, la situación no se queda acá. Y como sucede, hermanos, como nos sucede a muchos de nosotros, pues llegan momentos a veces de desánimo, llegan momentos de temor. Y Elías era un hombre como cualquiera de nosotros, hermanos, ¿sí? Así dice la palabra. Incluso Santiago dice que era sujeto a pasiones, así como nosotros, ¿sí? A veces venían ciertas pasiones también en Elías. Pero, hermanos, a pesar de que era un hombre así como nosotros, era un hombre que confiaba en Dios también, pero también llegaban momentos de desánimo, también le llegaban, como cualquier hombre, momentos de temor. Y en ese momento, después de todo lo grande que había hecho, después de ese gran acto que había hecho, ¿verdad? Y de tomar esa actitud de matar a esos profetas, vino a su corazón temor. Vino a su corazón la sensación de que él iba a morir, ¿sí? Así como las ranitas, ¿verdad? Que pensaron que iban a morir. Él dijo: bueno, yo voy a morir, mejor voy a huir, porque dice, ahora regresamos a los versículos que leímos al principio, capítulo 19. Dice que Acab dio a Jezabel la nueva de todo. ¿Quién era Acab? ¿Quién dijimos que era Acab? El rey de Israel en ese momento. ¿Y a quién le dio la noticia? ¿A quién? A Jezabel. Probablemente Jezabel no andaba por ahí cerca, saber a dónde se había ido Jezabel, pero no se dio por enterada a Jezabel. Entonces Acab se preocupa de avisarle a ella. ¿Y quién era Jezabel? ¿Sí? Pues también era alguien que adoraba a los falsos dioses. Ella tenía como dioses a Baal, como dioses a Acera. Y entonces cuando Acab le cuenta estas cosas a su esposa Jezabel, pues me imagino que se pone furiosa, se pone indignada. ¿Y qué es lo que hace Jezabel? Llama a un mensajero, y a ese mensajero le dice: mira, quiero que le lleves este mensaje a Elías. Y el versículo 2 del capítulo 19 nos dice que el mensaje que le mandó fue el siguiente: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Esta mujer le dijo: así como mataste a los profetas, mañana a esta misma hora tú también date por muerto, tú también vas a morir, ¿sí? Y en este momento, ¿qué hace Elías? ¿Será que Elías dice: bueno, voy a enfrentar esta situación? ¿Será que voy a esperar a que vengan aquí a quitarme la vida? Si es la voluntad de Dios, pues que me quiten la vida. ¿Qué es lo que hace Elías en ese momento? Pues como ser humano que él era, y como repetimos, ¿verdad? Como un hombre que era igual que nosotros, hermanos, él en ese momento sintió temor por su vida. Él no quería quizá perder la vida. Sin embargo, hay un momento donde dice la palabra del Señor que él deseaba
morir. Él deseaba aún morir. Veamos estas actitudes que tomó Elías, hermanos. Versículo 3. Dice la palabra del Señor. Viendo pues el peligro, dice, se levantó y se fue para salvar su vida. Versículo 3. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. El versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando, ¿qué dice? Morirse. Hermanos, miren qué situación la de Elías. Ya hemos platicado todo lo que hizo. Ya vimos varias de las cosas que hizo. Sin embargo, llegó este momento donde él deseó morirse. Así que, hermanos, no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros deseemos morir. Pero no es cierto que muchas veces nosotros quizá hemos pasado por alguna situación así, en la que hemos pensado, ya no quisiera vivir. La palabra nos dice que él deseaba morirse. Y en el versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, él dijo, basta ya, oh Jehová, quítame, dijo, la vida, pues no soy, dijo, yo mejor que mis padres. Hermano, qué tremendo, ¿verdad? El gran profeta Elías quería morir, deseaba morirse. Le dice a Dios, mejor quítame la vida. Hermanos, sin embargo, hermanos, a pesar de esa situación, ¿será que Dios dice, bueno, le voy a quitar la vida? ¿Será que Dios dice, lo voy a complacer como me está pidiendo Elías, que quiere morir, yo le voy a quitar la vida? No. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el versículo 5, dice que echándose debajo del enebro, ¿qué pasó con Elías? Se quedó dormido. Se quedó dormido. Y he aquí, dice, un ángel le tocó y le dijo, ¿qué le dijo? Levántate, come. Levántate, cómele. Esa fue la primera vez. Entonces dice que él miró y a su cabecera, ¿qué había? Una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua. Dice que él vino, él comió y volvió a dormirse. Él estaba agotado, él estaba cansado. ¿Cuánto tiempo dice que había recorrido en el desierto? ¿Cuánto? Un día. Un día había andado por el desierto, hermanos, y se quedó dormido. Luego dice la palabra del Señor en el versículo 7, que volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó nuevamente y le dijo, levántate. ¿Y qué le dice? Y come. Nuevamente, levántate y come. Y vienen unas palabras, hermanos, acá, que el ángel le dice a Elías. Le dice, levántate y come, le dice. ¿Por qué? Porque largo camino te resta. Aún no es tu tiempo. Aún no quiero que mueras. Y después de eso, hermanos, la palabra del Señor nos habla de que Elías se levantó, incluso hasta caminó, creo que por 40 días y por 40 noches también, por un largo recorrido, hasta encontrarse con Dios, ver la misma presencia de Dios. Y no vamos a continuar con esta historia, pero ustedes los pueden leer en su casa para continuar. Hermanos, Dios tenía aún algunas cosas que mostrarle a Elías. Se levantó, dice, pues, y comió y bebió, dice versículo 8. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y vamos a dejar hasta ahí la historia de Elías. Ustedes pueden leer después qué aconteció. Pero, hermanos, se levantó fortalecido, caminó todavía 40 días y 40 noches y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Dios no tenía planes de llevarse a Elías. No era aún el tiempo realmente de que Elías muriera. Pero son situaciones que a veces, hermanos, vienen a nuestra vida, que nos desaniman, que nos entristecen, donde a veces quizá nos pasa como Elías.
¿sí? Deseamos quizá aún morir. Pero el Señor nos dice, hermanos, así como Dios le dijo a Elías, así nos dice a nosotros: largo camino te resta. Hermanos, Dios aún quiere usarte, aún quiere que conozcas nuevos propósitos para tu vida. El Señor quiere llevarte a su misma presencia, así como con Elías, que llegó al monte Horeb, al monte de Jehová. Hermanos, Dios quiere aún cosas grandes para nosotros. Sigamos adelante, sigamos esforzándonos aún en medio de las situaciones difíciles que vienen a nosotros. La palabra del Señor nos dice, hermanos, vamos a leer lo que dice Romanos 8:37. Romanos 8:30. Romanos 8:37, hermanos. Romanos 8:37 dice, antes dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y cuando nos está hablando que somos más que vencedores en todas estas cosas, la palabra del Señor nos dice en el versículo 35 y 36, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero dice el apóstol Pablo acá, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Así que, hermano, no importa la situación por la que tengamos que pasar. Quizá ha habido tribulación, ha habido angustia sobre nuestras vidas, probablemente persecución también. Quizá no desnudez, peligro de espada, como dice aquí la palabra, porque quizá eran situaciones que se presentaban más que todo en esa época, que les estaban tocando vivir allá a los cristianos en esos primeros días de la iglesia. Pero sí nos ha tocado pasar tal vez, hermanos, situaciones de tribulación y situaciones de angustia. Pero el Señor dice acá, hermanos, a través de su palabra, que en todas estas cosas, en medio de cualquier problema, somos más que vencedores, porque todas las cosas le ayudan a bien. A todas las cosas le ayudan a bien, hermanos, a los que confiamos en Dios. Entonces, hermanos, Dios tiene un propósito, y aunque a veces pasamos por situaciones difíciles, Él nos dice, levántate, come, porque largo camino te resta. Hay un refrán que utiliza el ejército de Guatemala acá. Hay un grupo del ejército de Guatemala que le llaman el grupo de los caibiles. Y ellos tienen por ahí un refrán que lo han hecho algo famoso, ¿verdad? Un refrán que es algo duro, pero que también es algo que nosotros también de alguna manera debemos asimilarlo, y que también la palabra del Señor pues nos llama también a tener una actitud similar. Este refrán de este grupo de soldados, de los que le llaman los caibiles, este refrán dice, si avanzo, dice, sígueme. Si me detengo, aprémiame. O sea, apremiar es como decir, animar, ¿verdad? Animar, levantar, como decir, bueno, vamos, sigue adelante. Y al final viene una expresión dura, ¿verdad? Que dice, si retrocedo, dice, mátame. Ese es un refrán que utiliza los caibiles, ¿verdad? Que es, como les digo, de los grupos más fuertes, que les enseñan, digamos, a sobrevivir en medio de situaciones adversas. Y ese refrán dice de esa forma, ¿verdad? Si avanzo, sígueme. Si me detengo, aprémiame, o sea, anímame a seguir adelante. Pero si retrocedo, mátame. Entonces, hermanos, es un mensaje que tiene pues bastante impacto, ¿verdad? Y es bastante fuerte y es bastante duro, pero que nos hace ver, hermanos, que nosotros también, como cristianos, debemos de seguir siempre para adelante, siempre para adelante. Y si vemos que por ahí alguien se está desanimando, hermanos, que quizá, bueno, ya no quiero buscar a Dios, ya no quiero ir a la iglesia,
porque tengo este problema, ya no quiero ir a la iglesia. No, al contrario, nosotros vayamos, hermanos, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Animarlo, a decirle sigamos adelante, no retrocedamos, sigamos adelante. Amén. Yo recuerdo que hace unos años corrí esa carrera que le llaman la San Silvestre, que la corren el 31 de diciembre. Me metí a esa carrera, dije, bueno, voy a correr, no me inscribí ni nada, solo me fui a meter, dije voy a participar y me metí. Y bueno, al final pues la logré terminar, pero ya cuando iba llegando a la parte final, recuerdo que iba yo llegando al estadio, como nunca la había corrido esa carrera, iba entrando hacia el parqueo del estadio, ya me sentía muy cansado, ¿verdad? Dije, no, aquí voy a comenzar a caminar un poquito. Y ya iba así como que ya casi, esto aquí voy a entrar caminando. Entonces me dice, yo no sabía que todavía había que entrar y había que darle todavía una vuelta al estadio para terminar, ¿verdad? Entonces por eso como que bajé la guardia, dije, no, aquí ya llegué, ya comienzo a caminar. Cuando viene un señor a la par mía y me dice, vamos, me dice, siga adelante, ya falta poco, vamos. Y en ese ratito que él me habló así, pues yo me animé, ¿verdad? Yo dije, no, dije, es cierto, si ya voy a terminar, ¿por qué voy a entrar caminando? Voy a entrar corriendo. Y en ese momento, con las palabras de este señor, yo me animé y dije, no, voy a hacer el último esfuerzo, y entré corriendo. Cuando voy viendo que todavía tenía que darle la vuelta al estadio, dije, oh, qué bueno que corrí, porque si no, no hubiera llegado con las mismas ganas. Y como decías, hice mi último esfuerzo y terminé ahí, como decimos, con la lengua de fuera, ¿verdad? Pero terminé esa carrera. Pero como le digo, ya en la parte final, ya me estaba desanimando. Ya no quería correr, ya quería solo entrar caminando, ¿va? Solo para terminar de dar la vuelta. Pero este señor que venía a la par mía, se quedó viendo, me vio que iba caminando, me dijo, vamos, me dijo, ya falta poco. Y logré terminar la carrera. Hermanos, en la vida espiritual así nos puede pasar. Así nos puede pasar a nosotros, que probablemente estamos quizá por terminar nuestra carrera y estamos desanimándonos. Sigamos hasta el último momento de nuestros días, hasta que Dios decida quitarnos la vida, pero que sea dentro de su voluntad, no porque yo voy a tomar alguna actitud. Cuando sea el momento de Dios, nos va a tocar, hermanos. Seamos, bueno, la gente, ¿verdad? Muere cuando es niña, hay niños que mueren, hay jóvenes que mueren, hay adolescentes, hay adultos, hay otros que son ancianos, ¿sí? Dios tiene para cada uno establecido un día en que vamos a morir. No sabemos en qué momento nos va a llegar a esa hora, hermanos, pero hasta que Dios nos quite la vida, hasta ese día nosotros sigamos luchando por buscar a Dios. Esforcémonos por buscar a Dios, sigamos adelante, tratemos de llegar hasta la meta final. Amén. Tratemos de llegar hasta la meta final. El día que Dios nos quite la vida, pues ya no podemos hacer nada. Ahí el Señor nos dice, hasta aquí, terminaste tu carrera. Pero mientras tanto, sigamos esforzándonos por seguir adelante. Y de igual forma, hermanos, así como este señor me vio a mí que yo ya iba desanimado, ya como que ya no quería correr, ya no quería terminar contento la carrera, feliz la carrera, esforzándome la carrera, así nosotros también animemos a nuestros demás hermanos a seguir adelante, a seguirse esforzando, levantémoslo, animémoslos, amén. Como hacen los caibiles, ¿sí? Como dice el refrán caibil, ¿verdad? Si me detengo, aprémiame, o sea, anímame, ayúdame a seguir adelante, animemos al que se está quedando, pero no regresemos, no retrocedamos, hermanos. Miren los caibiles, el mensaje de los caibiles, ¿sí? Si retrocedo, ¿qué dice? Mátame. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Espiritualmente, ¿qué dice la palabra del Señor, hermanos? Quiero que veamos lo que dice Hebreos 10:39. Hebreos 10:39. Amén. Dice la palabra del Señor. Pero nosotros, dice, no somos de los que retroceden para perdición, dice, sino de los que tienen fe, dice, para preservación del alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si los caibiles tienen ese su mensaje, nosotros tengamos este mensaje. Amén. Dice la palabra, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que
tienen fe para preservación del alma. Hermanos, nosotros no somos de los que retroceden. No vamos a retroceder, hermanos, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los problemas, en medio de las tentaciones, de todo lo que nos venga, hermanos. Digamos no y digamos sí a la fe que tenemos en nuestro Dios y sigamos adelante. No vamos a retroceder, hermanos. No vamos a retroceder. Venga lo que venga, hermanos, sigamos hacia adelante. Podemos pasar por momentos de desánimo, así como Elías, hermanos, pero no vamos a dejar de servir y de buscar a Dios. Sigamos hasta el último momento de nuestros días, hasta el último momento, al momento que Dios quiera que partamos de este mundo. La semana pasada o esta semana murió una vecina a la par de nuestra casa. A la par de nuestra casa murió esta señora de creo que 58 años. Le detectaron un cáncer en la garganta, creo que hace como un mes, según contaron, ¿verdad? La versión oficial es que hace un mes le detectaron ese cáncer en la garganta. Imagínense, un mes pasó de vida después de que le detectaron ese cáncer. Los vecinos se fueron, mi esposa preocupada, todos tratando de averiguar qué había sucedido. Nos contaron que pues estaba en otra casa, creo que comentaron algo de que estaba enferma, pero que estaba en otra casa, ¿verdad? No estaba ahí a la par de nosotros. Y mi esposa extrañándola, mi esposa pues, nosotros ya suponiendo o deduciendo algunas cosas, comenzamos a pedirle a Dios por ella. Mi esposa comenzó a pedirle a Dios por ella ahí con algunos grupos de células donde ella también se reúne, y comenzamos allá a pedirle a Dios, le comenzó a pedir a Dios por ella, ya presintiendo que algo iba a suceder con esta vecina. Pero esta vecina muere un mes después de que le detectan ese cáncer en su garganta. Entonces, voy, hermanos, a que muchas veces nosotros podemos pensar de que tal vez nos sentimos fuertes, ¿sí? Nos sentimos fortalecidos físicamente, pero quizá por ahí ya hay algo que Dios tiene destinado y preparado para que nos llegue el momento de partir, hermanos. Todos tenemos un tiempo acá en la tierra establecido, pero mientras ese tiempo nos llega, ¿sí? Ese tiempo nos llega, hermanos, es Dios únicamente, hermanos, el que da, pero el que también quita vida, solamente Dios. Así que, hermano, usted puede andar en la calle, puede escuchar que matan acá, matan allá, que en el bus se subieron, y usted puede ir en el bus tranquilo, y si no es la voluntad de Dios, hermanos, no le va a tocar, no le va a pasar nada, ¿sí? Cuando le toque, hermanos, es porque Dios ya tiene establecido que le llegue su momento. Amén. Así que, hermanos, preparémonos para estar a cuentas con Dios cuando llegue ese momento. Pero lo importante es no retroceder, sino mantenernos firmes. Y finalizo, hermanos, con un último pasaje que está en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo del 7 al 9. 2 de Corintios 4, versículo del 7 al 9. Y dice la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hermanos, acá la palabra nos está diciendo, puede hacer que vengan tribulaciones, ¿sí? Puede ser que estemos en medio de tribulaciones en este momento. Usted y yo estemos pasando por algún tipo de tribulación, de enfermedad, algún problema familiar, algún problema económico. Puede ser que estemos pasando por esa tribulación, pero dice la palabra, mas no angustiados. Amén. No tenemos que estar angustiados, tenemos que estar confiando en Dios. Podemos estar en apuros, puede haber algún apuro, ¿verdad? Alguna situación por ahí que nos tiene con apuros, pero dice la palabra, mas no desesperados.
perseguidos, dice, mas no desamparados. Dios nunca nos dejará, hermanos. Y dice que aún podemos estar derribados. Van a haber momentos, ¿sí? Así como Elías. Elías estaba por una situación en que espiritualmente, ¿cómo estaba? Estaba derribado, estaba desanimado, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Él dice, quería morirse, ¿sí? Deseaba morirse. Y aún le pide a Dios que le quite la vida. Él ya no quiere seguir. Pero, hermanos, podemos estar en esas situaciones. Sin embargo, hermanos, no estamos destruidos, sino que Dios nos va a dar la victoria en medio de cualquier situación. Somos, dice la palabra del Señor, más que vencedores. Y aunque la situación se mire difícil, aunque estemos pasando situaciones difíciles en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestra familia, en el trabajo, en la iglesia, porque aún en la iglesia quizás hay situaciones difíciles que a veces toca pasar y vivir. Pero, hermanos, aunque haya todo tipo de situación adversa, hermanos, la palabra nos dice, somos más que vencedores. Y eso es lo que tenemos que confesar. Somos más que vencedores. No solamente vencedores, imagínense, hermanos. No solamente vencedores, sino que más que vencedores. Así que, hermanos, en esta mañana yo les digo, sigamos adelante. Sigamos adelante. ¿Y qué tal si nos ponemos de pie? Y finalizamos con una oración en este momento. Damos gracias a Dios por la palabra. Y en esta mañana, pues, yo quisiera hacer una invitación. Yo sé que pasamos por situaciones difíciles, pasamos por problemas, por dificultades. Pero si en esta mañana alguien necesita una oración quizá especial por ese problema, por esa dificultad por la que está atravesando, y quizá aún ha llegado a ese punto de decir, tal vez como Elías, quisiera morirme, ya no quiero vivir. Yo le digo en esta mañana, pase aquí adelante, pase aquí al frente, hermano, hermana, joven, señorita. Si quieres y te has sentido desanimado, quieres que todos oremos por ti, aunque yo sé que todos hemos pasado por momentos difíciles, pero si alguien en esta mañana quiere una oración, quiere que intercedamos por él, yo le invito a que pase aquí adelante. ¿Hay alguien que quiere que oremos? ¿Hay alguien que siente alguna dificultad por la que quiere que intercedemos? Yo soy el primero que quiero que oren por mí. Oremos unos por otros, porque a veces hay situaciones que nos desaniman, que nos desmotivan, pero como dice la palabra, nosotros no somos de los que retrocedemos. Sigamos adelante, hermanos. Somos más que vencedores. Sigamos adelante en el nombre de Dios. ¿Alguien quiere que oremos? Pase aquí adelante. Tenga confianza, hermanos. Como les repito, yo soy el primero en reconocer mi necesidad. Y si no, quiere que oremos ahí donde usted está, pues está bien. Ahí quedémonos, cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Por tu palabra, Señor, que nos hace ver, Señor, la realidad de las cosas. Que aún, Señor, tu siervo Elías, Señor, hubo momentos de desesperación, de lucha, en el que él deseó morir, Señor. Él deseaba que tú le quitaras la vida, Señor, ya no quería seguir adelante, a pesar, Señor, de que había sido instrumento tuyo en muchas cosas, Señor, él quería ya no seguir adelante. Dios, tal vez nosotros hemos en algún momento, Señor, pensado en retroceder y, Señor, nos hemos sentido desanimados, pero, Señor, ayúdanos para seguir adelante, porque quizá a veces nos hemos sentido agobiados por los problemas, por las dificultades, tal vez por alguna enfermedad, pero, Señor, en esta mañana tú nos dices así, Señor, como el ángel tuyo le dijo a Elías, levántate, come, porque largo camino te resta. Señor, recibimos tu palabra en esta mañana, Señor. Queremos que nos des fuerza, Señor. Queremos que nos des ese alimento espiritual, Señor. Que alimentes nuestro ser, que alimentes nuestro espíritu, Señor. Que nos ayude, Señor, a levantarnos y a seguir hasta adelante, Señor, hasta ese momento que tú tienes establecido para cada uno de nosotros, en que quizá nos va a tocar partir de esta tierra, pero, Señor, hasta que tú digas, Señor, ese momento, que nosotros sigamos esforzándonos, Señor, para seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a terminar la carrera, Señor, a terminar la carrera con alegría, Señor, a terminar la carrera con esfuerzo, Señor, sabiendo que tú tienes una corona, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, pues, Dios bendito, danos fortaleza y te pedimos, Señor, que nos liberes, Señor,
de cualquier aflicción, Señor, que aunque nos sintamos derribados, Señor, espiritualmente, tu palabra dice que no estamos destruidos, Señor. Que el enemigo no venga, Señor, para hablarnos a nuestro oído, a decirnos, estás destruido, estás derribado, ya no puedes hacer nada en medio de esos problemas. Y quizá riéndose, quizá burlándose, así como esa anécdota de las ranas, Señor. Quizá, Señor, muchos nos están hablando a nuestro oído, Señor, y aún, Señor, el mismo enemigo, los mismos demonios, Señor, quizás muchas veces hablan a nuestra vida tratando de desanimarnos, pero los reprendemos, Señor, reprendemos al diablo en esta mañana en el nombre de Jesús, Señor. Y tomamos autoridad, Señor, echando fuera todo demonio, toda influencia del enemigo, Señor, que muchas veces quiera hablar a nuestros oídos, Señor, para desanimarnos, para angustiarnos. En el nombre de Jesús, Señor, nos levantamos en tu nombre, Señor. Nos levantamos en tu nombre porque sabemos que en Cristo, Señor, somos más que vencedores. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor, lo confesamos y te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra, ¿verdad? Que nos enseña a vivir nuestra vida espiritual, a seguir adelante, ¿verdad? Confiadamente en el Señor. Vamos a tener una participación más de hermana Nelly. Nos vamos a gozar con las alabanzas que ella nos comparte. Amén. Gracias, Raquelita. Hermanos, el tema de este canto que voy a entonar dice vanidad de la vida. Póngale atención a la letra, que a mí me ha ayudado mucho y es para la gloria de Dios. Meditad, oh pueblos todos, meditad, oh mundo entero. Del polvo fuiste formado, al polvo serás tornado, así dice el Criador. Como la hierba del campo que florece en la mañana, mas cuando llega la tarde su belleza se marchita y todo desaparece. Mas el que cree en Jesús, en memoria de Dios estará y una vida eterna gozará cuando lleguemos a Sion. Y un himno nuevo entonaremos hasta el trono del Supremo Rey, y el mismo Señor nos guiará cuando lleguemos a Sion. Aleluya. Gloria sea a Dios. Nuestros días son muy cortos, que se pasan como un sueño. Nuestra vida es una historia muy llena de sinsabores, de tristeza y de dolor. Mas el que cree en Jesús, en memoria de Dios estará y una vida eterna gozará
cuando lleguemos a Sion. Himno nuevo entonaremos hasta el trono del Supremo Rey, y el mismo Señor nos guiará cuando lleguemos a Sion. Así es, mi hermano, que el que cree en Jesús, en memoria de Dios estará, y una vida eterna Él te dará cuando lleguemos allá y veramos al Supremo Rey. Lleguemos con Él con un corazón contrito y humillado. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Que tengan una semana muy bendecida. Pongámonos en pie. Cantemos el coro que dice: quédate, Señor, quédate, Señor. Amén. Quédate.